chupacabras. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo rural donde crecí. Las luces de las farolas apenas penetraban la densa niebla que se había apoderado de las calles, creando un aura de misterio y tensión. Podía escuchar el canto del viento mientras golpeaba contra los viejos árboles que rodeaban la casa. Mi familia y yo vivíamos en una granja a las afueras del pueblo, rodeada de vastos campos y bosques oscuros. Desde hacía semanas, los lugareños hablaban en susurros sobre extraños sucesos que ocurrían en la región. Se decía que algo aterrador acechaba en las sombras, algo que atacaba al ganado y a los animales domésticos, dejando solo rastros de terror y desolación a su paso. Recuerdo vívidamente la primera vez que escuché hablar de esta criatura. Fue durante una reunión en la plaza del pueblo, donde los lugareños intercambiaban historias y chismes. Entre susurros y miradas nerviosas, surgió el nombre del chupacabras, provocando un escalofrío que recorrió mi columna vertebral. ¿Sería solo una leyenda urbana? ¿Una historia para asustar a los niños? ¿O había algo más siniestro acechando en la oscuridad? Aquella noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché un ruido extraño proveniente del establo. Un sonido sordo y gutural, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Mis manos sudaban mientras agarraba una linterna y me aventuraba hacia el establo, sintiendo un nudo en el estómago y el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al establo, el frío viento de la noche me golpeó el rostro y un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí la linterna y apunté hacia la oscuridad del interior. Lo que vi me dejó sin aliento. El suelo estaba cubierto de sangre y los restos destrozados de varios animales yacían esparcidos por el suelo, con marcas de mordeduras profundas en sus cuellos. Un terror indescriptible se apoderó de mí mientras retrocedía lentamente, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Mis manos temblaban mientras intentaba encender la linterna de nuevo. Pero antes de que pudiera hacerlo, un susurro siniestro resonó en mis oídos. ¿Quién osa perturbar mi casa? Mi corazón parecía detenerse en ese momento, mientras giraba lentamente para enfrentar la fuente del susurro. En la penumbra del establo, una figura oscura se alzaba ante mí. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y sus colmillos goteaban con la sangre de sus presas. Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía frenéticamente, sintiendo el aliento de la bestia en mi nuca. Corrí hacia la salida del establo, mi mente llenándose de pánico y desesperación. ¿Cómo podría enfrentar a una criatura tan monstruosa y letal? Desde esa noche, el terror se apoderó de mi vida. Cada sombra parecía albergar la presencia del chupacabras, y cada ruido en la noche me llenaba de un miedo paralizante. No podía dormir, atormentado por pesadillas de ojos brillantes y colmillos afilados que acechaban en la oscuridad. Intenté hablar con los lugareños sobre lo que había presenciado, pero todos me miraron con incredulidad y desprecio. Para ellos, el chupacabras era solo una historia de terror, un cuento para asustar a los niños y mantener viva la tradición oral del pueblo. Pero yo sabía la verdad. Había visto la criatura con mis propios ojos, y su presencia acechaba en cada sombra y cada rincón oscuro del pueblo. Con el paso de los días, los ataques se volvieron más frecuentes y violentos. El ganado y los animales domésticos seguían siendo las principales víctimas de su voraz apetito de sangre, pero también comenzaron a desaparecer personas en extrañas circunstancias. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Solo quedaban rastros de sangre y terror que marcaban su paso. Me convertí en prisionero de mi propio miedo
atrapado en un ciclo interminable de paranoia y desesperación. Cada noche me refugiaba en mi casa, con las puertas y ventanas cerradas con llave, temiendo el momento en que él vendría a reclamar mi vida. Pero sabía que no podía esconderme para siempre. Tendría que enfrentar a la bestia que acechaba en las sombras. Así que, una noche, armado con coraje y determinación, salí en busca del chupacabras. Recorrí los oscuros bosques, siguiendo el rastro de sangre y destrucción que dejaba a su paso. Cada paso me acercaba más al corazón de la oscuridad, donde sabía que encontraría a la criatura que había sembrado el terror en mi pueblo. Finalmente, llegué a una cueva oculta en lo más profundo del bosque, un lugar oscuro y siniestro, donde el mal parecía palpitar en el aire. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, entré en la cueva, enfrentando mis miedos más profundos y oscuros. Lo que encontré dentro de la cueva me dejó sin aliento. El chupacabras yacía en el suelo, rodeado de los restos destrozados de sus víctimas. Pero a pesar de su apariencia monstruosa, vi la verdad detrás de sus ojos, la angustia y el sufrimiento de una criatura que había sido condenada a la oscuridad y la soledad. La isla de las muñecas. La isla de las muñecas, un lugar envuelto en un aura de misterio y horror que se extendía por los canales de Xochimilco, en México. Desde que era niño, escuché historias sobre este lugar, sobre las muñecas que colgaban de los árboles, sus ojos vacíos mirando fijamente hacia el más allá. La leyenda decía que estas muñecas eran una ofrenda a un espíritu atormentado, el espíritu de una niña que había muerto ahogada en los canales, cuya alma vagaba en busca de paz. Siempre me sentí atraído por el misterio de la isla de las muñecas, y cuando tuve la oportunidad de visitarla, no pude resistir la tentación de explorar sus oscuros secretos por mí mismo. Con un grupo de amigos nos aventuramos en los canales, navegando entre las sombras de la noche hacia la isla encantada. Al llegar, una sensación de opresión y malestar se apoderó de mí. El aire estaba cargado con una energía ominosa, y el sonido de las ramas crujientes bajo nuestros pies resonaba como un eco de advertencia en la oscuridad. Las muñecas colgaban de los árboles como guardianes silenciosos de un pasado oscuro, sus rostros desfigurados por el paso del tiempo y la intemperie. Nos adentramos en la isla, sintiendo los ojos de las muñecas seguirnos con su mirada vacía. Cada paso que dábamos nos acercaba más al corazón del misterio, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, lleno de una mezcla de excitación y miedo. ¿Qué secretos ocultaba esta isla encantada? ¿Qué fuerzas oscuras se agitaban en su interior? De repente, un grito cortó el aire, haciéndonos saltar de sorpresa. Mis amigos y yo nos miramos con nerviosismo, preguntándonos si lo habíamos imaginado o si era el eco de los espíritus que acechaban en la oscuridad. Decidimos separarnos para explorar la isla por nuestra cuenta, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. Mientras caminaba entre los árboles, me sentía observado, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Las muñecas parecían cobrar vida a mi paso, con sus ojos vacíos, siguiendo mis movimientos con una intensidad perturbadora. Me detuve frente a una de las muñecas, su rostro desfigurado por el tiempo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, un susurro susurrante resonó en mis oídos, apenas perceptible entre el murmullo del viento y el crujir de las ramas. «Ayúdame», susurró la voz, llena de dolor y desesperación. Retrocedí con horror, buscando la fuente del susurro, pero no había nadie más a mi alrededor. Era el espíritu de la niña
que había muerto en estos mismos canales, buscando ayuda para encontrar la paz en el más allá. El miedo se apoderó de mí mientras corría entre los árboles, buscando desesperadamente una salida de esta isla encantada. Pero cuanto más corría, más perdido me sentía, como si estuviera atrapado en un laberinto de muñecas y sombras. Las risas infantiles resonaban en mi mente, mezcladas con el sonido del agua que fluía en los canales, creando una cacofonía de terror y locura. Finalmente, encontré a mis amigos, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de miedo. Habían escuchado los mismos susurros que yo. Habían sentido la presencia oscura que acechaba en la isla. Sin decir una palabra, nos apresuramos a abandonar ese lugar maldito, prometiendo no volver nunca más. Desde entonces, las imágenes de la isla de las muñecas han atormentado mis sueños, sus muñecas colgando de los árboles como fantasmas en la noche. ¿Qué secretos ocultan esas muñecas? ¿Qué fuerzas oscuras se agitan en su interior, esperando ser liberadas? La respuesta, quizás, permanezca perdida para siempre en las sombras de esa isla encantada.